Excelente día para todo programador. En esta ocasión te voy a mostrar cómo limpiar la pantalla en la consola. Tú has realizado aplicaciones que, lo compilamos y lo corremos, que pueden tener este comportamiento. Tú capturas varios datos y fíjate que después de darle este último enter, se limpia todo lo impreso en la consola y se vuelve a imprimir desde arriba a la derecha, como si hubiéramos empezado de nuevo. Este es el limpiado de pantalla que te voy a mostrar. Te voy a platicar con lujo de detalle en qué consiste, por qué funciona, cómo funciona. El conocimiento previo que tú requieres. Aquí te estoy mostrando programación modular porque es el primer código fuente de una serie de videos donde voy a explicar programación modular. Y los conocimientos que tú necesitas son de entrada y salida de datos, de variables, estructuras de información simples y de las compuestas los arreglos. Conocimiento que aquí en el portal principal tú lo habrías adquirido en programación estructurada, estructuras de información. Aquí están las estructuras de información simples, videos en lenguaje C, y estructuras de información compuestas, los arreglos unidimensionales, también en lenguaje C. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Entonces, este código fuente funcionaría, este código fuente en mi máquina, si yo borro estas líneas de código fuente y estas líneas de código fuente. Yo esto lo guardo, lo compilo y lo corro, y este programa va a funcionar exactamente igual aquí en mi máquina. Yo aquí capturo 100, 90, 95, 100, 90, 95, 100. Y si te fijas, se limpió la pantalla. Esto de limpiar la pantalla, ahorita te explico lo que removí. Esto de limpiar la pantalla, si tú eres capaz de abrir la consola de tu sistema operativo, en el caso de Linux es Control Alt y la tecla T. Aquí le doy Control más para que se haga más grande. Pues aquí está la consola, la interfaz básica del sistema operativo para poder utilizar al sistema operativo. Si no se levanta el entorno gráfico, nos manejamos los ingenieros así en consola, o podrías no ser ingeniero y saberle también. Nos manejamos aquí a consola y escribimos instrucciones que el sistema operativo comprendería. Entonces, siendo esta la consola, yo podría escribir por aquí esto, ASDF, y pues ahí imprime, ¿no? Que no conoce SDF. SDF, le doy enter. Esto me recuerda a cierta caricatura hermosa. El SDF1 en la caricatura hermosa. Aquí, finalmente, estamos imprimiendo textos y podríamos imprimir más y más y más y más cosas. Si tú le das a la barra de desplazamiento, igual funciona en Windows a hacer esto. Ya te haré un video de cómo levantar la consola en Windows y hacer lo mismo que estoy haciendo aquí en Linux. Aquí pues le hacemos así a la barrita y está el historial de instrucciones. Me voy aquí abajito y si yo escribo clear, así como en mi código fuente aquí tengo este clear, ¿sí? Pues entonces se limpia la pantalla, ¿verdad? Aquí se está limpiando la pantalla. ¿Eso cómo funciona? Bueno, si yo utilizo la instrucción system que está en stdlib, yo aquí anulo a stdlib, y si te fijas, pues aquí me está diciendo declaración implícita de system. Dice que no reconoce a la función system, ¿sale? Está en stdlib. Entonces, si yo escribo system y recordando que una constante simbólica implica un reemplazo de la constante simbólica por lo que tú especificaste en la constante define, pues entonces en todos los lugares donde se encontrara clear, acá abajito también está clear, se reemplaza. Este limpiado de la pantalla lo estoy instruyendo antes de mostrar el contenido de mi arreglo en la pantalla. El primer system clear, tú no viste su efecto corriendo el programa aquí directamente desde Codblocks. No viste el efecto porque siempre está limpia la pantalla en un principio. Y dirás, pues, ¿qué necesidad hay de poner esa instrucción? Bueno, voy a regresar
esto con control Z a su forma como lo teníamos hasta aquí, hasta este punto. Sí, lo guardo y lo compilo. Y mira lo que voy a hacer. Ahorita yo me encuentro aquí, pwd. En el caso de Linux necesito hacer esto en un sistema Unix para saber en dónde me encuentro. Yo me encuentro en una ubicación que es diferente a donde se encuentra mi programa ejecutable. Y aquí yo le voy a dar exit para que se cierre esa consola. Y acá, en el navegador de carpetas, en el caso de Linux, yo puedo darle clic derecho, abrir en una terminal. Ya te mostraré cómo hacer esto en Windows. Pero el conocimiento te lo estoy platicando en este momento. Con control más hago más grande esta consola. Y si yo escribo aquí ls espacio -l, pues aquí me muestra los archivos que se encuentran en esta carpeta. Aquí está el código fuente main.c, aquí está. El código objeto main.o, aquí está. Y el ejecutable, aquí está. Entonces, si yo tuviera aquí muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas impresas, y se me ocurriera ejecutar el programa, /main, así lo ejecuto en Linux, pues mira, aquí está corriéndose el programa. Y se limpió la pantalla, o sea, esta instrucción que dice aquí limpiar pantalla system y ejecutar el comando clear de la consola, pues me está limpiando la pantalla. Y luego aquí dice dame la calificación de la práctica 1. Se limpió la pantalla, ¿lo viste? 100, 90, 95, 100, 90, 95, 100 prácticas que hicieras de programación. Le doy enter y si te fijas, después de haber escaneado todos estos datos en el arreglo, estoy limpiando la pantalla y aquí se limpió la pantalla y se está imprimiendo el contenido del arreglo en la pantalla. Después de haber limpiado la pantalla, se imprime el contenido del arreglo. Y si te fijas, como el programa ya no tenía nada más que hacer, pues aquí terminó, regresó el control hacia la consola y pues está esperando que le dé otra instrucción. Con exit, igual funciona en Windows, pues se sale. Ya te mostraré cómo manejar la consola en Windows con este mismo programita en otro video. Entonces, esta parte que yo borré, ¿en qué consiste lo que yo borré? Mira, le voy a dar control Z para viajar al pasado y lo voy a guardar. Aquí yo tengo una macro pregunta. Si tú conoces las estructuras de control selectivas, la estructura selectiva if, pues entiendes con más plenitud lo que estoy aquí planteando. Finalmente te lo explico. Aquí yo tengo una macro pregunta. Una macro es un código que en el caso del lenguaje C, pues aquí se maneja con gatito. Se hace con este texto que ves en verde, se hace un preprocesamiento, una macro. Todo esto es una sola macro. Se hace un preprocesamiento antes de convertir este código fuente a su código objeto correspondiente. Y entonces ese preprocesamiento implica que, pues habiéndose incluido estos dos archivos de biblioteca, en alguno de ellos, y no es importante o trascendente saber en cuál, sería cuestión de anular las líneas de código fuente en algún momento para ver cómo funcione, ¿sí? Para determinar si este o este es el que se encarga de crear esta constante simbólica. Uno de esos archivos de biblioteca se encarga de crear esa constante simbólica si, solo si estuvieras compilando sobre el sistema operativo Windows. Entonces, como yo estoy sobre Linux, pues las macros que se ejecutaran dentro de uno de estos archivos de biblioteca, pues no procedería a crear la constante simbólica --win32. Entonces, esta es una pregunta al estilo del if del lenguaje C. Está preguntando si está definida la constante simbólica win32, entonces ejecútese esto. ¿Sí? Entonces, si tú trabajas en Windows y tú dejas este código fuente tal como lo ves, así, y utilizas a system clear
con este texto, pues te va a limpiar la pantalla en Windows. ¿Sí? Siguiendo con la explicación. Si estoy compilando en Windows, entonces clear sería el comando cls. Pero como no estoy en Windows, pues esta constante simbólica no existiría durante el proceso de compilación. Esto es un else if. Es un if, else if, else. ¿Sale? Y entonces con este else if se está preguntando si estás compilando sobre Unix, sobre un sistema operativo hijo de Unix. Hijo de Unix significa que está basado en el sistema operativo Unix. Entonces, si en el caso yo, que estoy en Linux Ubuntu, estoy en un tipo Unix, pues alguna de estas constantes simbólicas se crea como parte del trabajo de estos archivos biblioteca. Y si alguna de estas constantes simbólicas existe ya declarada y definida con define, así como aquí hago un define clear, pues habría un define de esta constante simbólica o de esta constante simbólica o de esta. Alguna de estas es la que le sirve a mi programa para que entonces se verifique que está compilando sobre un Unix, sobre un sistema operativo tipo Unix. Y entonces en cualquiera de estos sistemas operativos, incluidas las Macintosh, pues el comando para limpiar la consola, la pantalla de la consola, pues es clear. Entonces esta pregunta es si está definido esta constante simbólica o está definida esta otra constante o está definida esta otra constante o esta otra constante existe o esta otra constante existe, pues entonces la constante simbólica clear sería el comando clear. El comando clear así, tal cual, con letras minúsculas. En Windows esto podría ser con letras mayúsculas y no tiene problema. En Windows con mayúsculas y minúsculas le da lo mismo. Pero en Unix, en Linux en este caso, pues es importante mayúsculas y minúsculas. Si yo abro la consola otra vez y yo escribo clear con C mayúscula, pues ese es un comando que no existe. Existe clear con minúsculas, pero no clear con C mayúscula. ¿Sale? Entonces, como estoy sobre un Unix, pues entonces esta constante simbólica se va a definir y aquí sí haría un system con este texto, con clear. Este último else es por si falla esta pregunta y también falla esta serie de preguntas, pues entonces aquí esto se trataría como un error de compilación y se quedaría aquí detenida la compilación. Sistema operativo no soportado y el código objeto no se crearía por este diseño que yo estoy imponiendo de esta manera. Con gatito en if terminas la serie de preguntas. Entonces aquí tenemos tres casos alternos. O estoy compilando sobre Windows, hago esto. O estoy compilando sobre un tipo Unix, hago aquello. O definitivamente estoy en un sistema operativo que no conocemos y entonces aquí se detendría el proceso de compilación. ¿Sale? El que se tuviera el proceso de compilación implicaría que tu código objeto, el .o y el ejecutable no se crearían. En este caso, para poderte demostrar esto, pues quizás lo que podemos hacer de que se detuviera por este error sería quitar esto, por ejemplo, esta pregunta. No estoy preguntando por Unix. Y entonces, si este código fuente lo estoy compilando aquí y esta pregunta va a dar falso, pues se va a ir por el caso alterno del else y entonces se va a detener en este error. Mira, lo guardo y lo compilo. Y mira, aquí dice error, sistema operativo no soportado para limpiar pantalla. ¿Te fijas? Como no hice las preguntas que corresponderían a verificar si estoy en un Unix, pues como no estoy en Windows, pues se terminó yendo por acá. En el caso de esta selección de tres casos alternos, primer caso alterno, segundo caso alterno y caso por defecto, pues entonces pues sí se define la constante simbólica clear porque yo estoy sobre Linux.
Y pues esta serie de preguntas están aquí en este ejemplo por si tú las necesitas en algún programa, en un sistema operativo Unix, pues aquí hace varias preguntas y seguramente te funcionará. Ya donde no te funcione, pues ahí me lo escribes en comentarios y veremos qué podamos hacer. Entonces lo compilo y esta cosa jala. Ya el resto del programa pues es la base para platicarte acerca de la programación modular. Este programa, pues si te fijas, tiene un par de variables, uno que es una regla y otra que es una variable sencillita para capturar un entero, y pues procede a limpiar la pantalla, luego solicita al usuario la calificación de un primer trabajo llamado práctica 1 y luego pide un trabajo de la que corresponda a la práctica 2, pide lo de la práctica 3, lo de la práctica 4, hace toda la entrada de datos que tú ya conoces, ¿sí? Y después de hacer toda la entrada de datos, pues limpia la pantalla y hace el mostrado de la información que está almacenando. Este es un programa digno de aplicarle programación modular y eso lo verías en otros videos secuencia de este video. Por lo pronto, pues ya te expliqué en qué consistía esto del limpiado de la pantalla. Te agradezco estar allí. Escribe en comentarios tus pensamientos, dale like, comparte, suscríbete y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.